El mundo está viviendo en una época extraordinaria, en una época histórica, en una época de cambios mundiales. La humanidad, en general, da igual donde vivas, necesita esperanza, necesita un cambio, necesita salir del agujero. Porque quieras o no, donde quieras que mires, hay problemas, hay cambios, problemas tanto económicos como bélicos. La guerra se está extendiendo como un cáncer por todo el planeta. Guerra en Rusia, Ucrania, en China, Corea del Norte, en los países asiáticos, africanos, donde quieras que mires, se extiende como una nube negra. Y poco a poco ya se van hablando, amenazando de un desastre nuclear. Le da igual a los monstruos que viven y gozan con la guerra, y les da igual que su nación mueran 1 millón de soldados. Les da igual. No sienten. Les da igual, como por ejemplo de los muchos dictadores Stalin. Le daba igual. 1 millón, 3 millones, 100 millones. Sí, no tenía sentimientos. Era un personaje, un espectro que le daba igual. No había cifras. Cualquier estupidez e ideología, cualquier pensamiento absurdo, mandaba a ejecutar millones. De hambre, de cárceles, de tortura, le da igual. Un monstruo es un monstruo. No esperes humanidad de nadie. Pero el mundo necesita un cambio. Un cambio a mejor. Y va a venir. Hay muchos políticos, diversas mentalidad, quiero decir, depende en qué país viven. Y cada país tiene el jefe de Estado o el político de turno, el presidente, como quiera llamarlo, que trata de ejecutar con su poder, con su conocimiento, con su gobierno, el bienestar de su nación. Pero claro, no hay que hacer una comparación de decir, no es lo mismo, por decir un ejemplo, un gobierno que en un país africano que un gobierno norteamericano, o que un gobierno europeo, o que un gobierno inglés. No es lo mismo. Depende del poder consolidado de esa nación, su historia. Pero así o eso, cada país necesita salir de un atolladero de problemas que otros malintencionados han creado, expresamente han creado. ¿Recuerdan aquella frase de Alejandro Magno que decía filosofalmente, divide y vencerás? Interesante, simple, ¿no? Divide y vencerás. Hablando de los gobiernos, divídelos unos contra otros y ganas. Cuando no haya armonía, unidad, amor al ciudadano, amor hacia el futuro, amor a su país, divídelo. Forman muchos gobiernos juntos. Situación dividida, ideologías. El norte, el sur, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, da igual. Y hay personajes oscuros, muy oscuros, ya lo veréis, más de lo que os imagináis, que su trabajo es dividir. ¿Recuerdan? A veces no sé si está prohibido en internet decir el personaje, hay muchos como ese. Yo digo así una, digamos, no el nombre completo, pero el as de oros, ya saben de qué me refiero, que pagan muchos millones para dividir a la gente y para apoyar, dice, no, es una ideología socialista para apoyar a los débiles, ¿no? A los marginados, ¿verdad? Ha habido un debate hace poco, es espectacular porque cada gobierno, he dicho, tiene su gobierno, su presidente, de acuerdo con el gobierno, la nación donde vive. No hay que hacer comparaciones, no decir que todo el gobierno es igual, no. Cada uno gobierna dentro de sus posibilidades. Y un ejemplo vivo de buen gobernante, vivo, es decir, eso es impecable.
Y es una copia que da miedo a personajes como, ya sabes, el As de Oros, que ha gastado millones, millones para dividir, no para unificar, dividir los derechos humanos, derechos del ciudadano, derechos, ¿sí? ¿Y de las víctimas? ¿Tienen derechos? No, las víctimas no. Derechos de los que violan todos los derechos y que hacen daño a las víctimas o las asesinan, las torturan, las matan. Apoya esos derechos. Estos personajes, derechos humanos. Las víctimas no tienen derechos. Las víctimas les da igual. El derecho del que viola todos los derechos y se convierte en un salvaje y no una persona, muchos. Entonces, hablando de este tema, hay personajes extraordinarios en este tiempo trágico, de divisiones, de críticas, de desconcierto, de temor a una guerra mundial, pero hay personajes ejemplares desde mi punto de vista. El señor Bukele, de El Salvador, eso es un ejemplo vivo. Eso es un personaje, un poder, un jefe de Estado competente. No es agresivo, no da discursos de ira y de odio, no. Un hombre ejemplar, sencillo, humilde. Un hombre que ha cambiado a una nación en poco tiempo. Una nación que era un infierno, donde bandas de monstruos. ¿Te das cuenta que esos todos monstruos que están en la cárcel, tatuados con tatuajes de pinturas de demonios y de inmundicia, de satanismo, todos tienen que estar tatuados y tienen que tener como entrada ese club de mostrarlo además, que tienen que matar a varios, da igual quién sea, a varios, o torturar o violar mujeres en la calle, por la noche o de día. Fíjese qué bandas son esas de monstruos demoníacos. Y cuando el señor Bukele, que ya digo, todo el mundo las mira, hasta sus enemigos las miran en secreto, pero demuestran que es un tío que sin dar muchos discursos patrióticos y tal, y voz, y expresiones, y teatro, como hacen el de Venezuela, que ya sabe que le quedan pocos gritos que dar. Pero este señor Bukele es sencillo, humilde, ha visto el mal de su país, el cáncer, y lo ha curado. Ha hecho lo que tenía que hacer todo el mundo, que no lo hicieron nunca, que era coger, venga, el gobierno, preparar al gobierno de esto lo acabamos. No se puede vivir en un país como El Salvador, que vengan bandas y se unan miles y maten, roben, violen y a sus anchas delante de todo el mundo, y que los políticos antes de Bukele les felicitaban y hacían fiesta con prostitutas y vino, les felicita, y la Iglesia Católica también, muy de acuerdo. Recuerden que el Vaticano no ha hecho pactos siempre, concordatos con los dictadores más grandes del planeta, con todos, no solamente con el de Alemania, el Tercer Reich, con todos, felicitándolo y las guerras santas, ellos mismos, el Vaticano, las cruzadas, santas cruzadas, millones de cadáveres por todos sitios, contra el mundo árabe, contra el Islam, ahora son muy amigos del Islam. O sea, que cambien la chaqueta de acuerdo con el viento donde sopla. ¿Y cuántas matanzas? Las cruzadas, algunas duraron 100 años de matanzas. Pero ¿quién se beneficiaba? Los cadáveres ahí se quedaban. El Vaticano, arramplando con todo lo que podían para hacerse ellos, el Vaticano, palacios, obras de arte, de oro, tesoros, abundancia. Palacios obispales, palacios cardenalicios, palacios vaticanos, palacios y escoltas y dinero y joyas. La iglesia de los pobres, y sembrando el mundo de cadáveres. ¿Recuerdan la Inquisición? Que no se habla mucho de ello, ¿verdad? Que habla mucho el Vaticano ahora contra Bukele, no, que los derechos del humano y los derechos de las víctimas no tienen derechos. Y te lo dice que no, los pobres hombres, que no, los pobrecitos, ¿no? Que han asesinado miles de personas, pobrecitos, defendiendo los derechos. Ya la sacaré yo en su momento y ya lo veréis. No es una broma. Apareceré en escena en España con descubrimientos que cambiarán la faz de la Tierra. Y recordaré, eso lo prometo, no es una amenaza, no, es que tiene que ser, la cantidad de millones de criaturitas torturadas y quemadas por la Inquisición en Europa, en Sudamérica, en Asia, en
todos sitios y robándoles todo, porque la Inquisición a los que torturaban de una manera bestial, diabólico, jamás concebido. En los calabozos de la Inquisición era un infierno de horror. Los torturaban mujeres, sobre todo, llamaban a las mujeres. Hasta las mujeres las encerraban vivas, emparedadas. Un sadismo diabólico. Recuerde que en España, eso va a salir, ¿no? Los cátaros, que eran los catalanes, una religión completa, una religión de hombres y mujeres, niños, bebés, ¿no? que recibieron, eran hombres verdaderos cristianos, recibían información, leían la Biblia, que para el Vaticano estaba prohibido que leyeran la Biblia. Solo el catecismo del Vaticano, sus filosofías, y la adoración a la diosa madre, reina de los cielos y toda esta historia. Pues el Vaticano, aquellos cátaros que decían no, y decían la verdad, el Vaticano, viviendo un lujo de vergonzado, hacían barbaridades, las matanzas de la Inquisición, o sea, denunciando a los monstruos más grandes de la historia, los torturadores más diabólicos en todos los tiempos. Y cogieron el Vaticano, pero así, venga, a todos los cátaros, a quemarlos todos. Una población entera, los catalanes. Hay una plaza, se llama la Plaza de Cremas, todavía, que hizo un monumento hace unos años. Recuerdo que en aquella plaza grande cogieron toda la población junto con militares, mandó el Vaticano un ejército entero que se habían escondido en el castillo de Monsegur, un castillo abandonado, y ya sabía que iban a por ellos. Y cogieron, que salgan, los militares, un ejército. Que no vamos a hacer nada, es para decir lo que tenéis que hacer, dónde tenéis que ir, para qué tal. Le hicieron salir todos, los ataron a todos, y el Vaticano que los quemen. Niños, bebés, niñas, pobrecitos niños. Y las pasaron a las madres, atados todos en una pila y quemados vivos. Esa es la filosofía del Vaticano. Así hicieron grandes fortunas, ¿no? Porque a los que mataban y torturaban el Vaticano les cogían sus bienes para el Vaticano. O sea, si tenían casa, castillo o lo que tuvieran para el Vaticano, les poliaban todo y los quemaban vivos. Ustedes se imagínenselo, en los calabozos negros, que cogían monstruos que eran anormales, de esos clérigos satánicos, de monasterios. Miren, por ejemplo, que es un ejemplo vivo, muy bien, una película hace años, interpretada por Sean Connery, En nombre de la rosa se llamaba, ¿no? Que definía, es una película extraordinaria, eso es, yo no sé cómo herviría la sangre de ver aquello, esa película es, ya digo, fuera de serie. Lo que era un monasterio, hay monstruos, gente anormales, gente depravados, los frailes con el... Y cogían a la gente, les robaban todo lo que podía, le daban... la trataban a la gente como basura. Y a las niñas y niños las violaban y luego las quemaban vivas, allí en el monasterio. Eso en la película El nombre de la rosa. Era la actitud del Vaticano, ese poderío, esa soberbia. Y la gente era basura, para esclavos, para todos ellos. Los van a pagar. Es una promesa. Entraré en escena porque gracias a Dios tengo descubrimientos espectaculares que prohíben, hay muchas logias satánicas afiliadas con el Vaticano, prohíben que esto salga a la luz pública, porque desmantela todo su negocio para siempre. Hay un texto de la Biblia que profetiza, el profeta Daniel, lo que va a pasar. No dice nombres en específico, pero dice situaciones y actos. El libro de Daniel, capítulo 8, si no me equivoco, versículo 23 al 25. Es una profecía, porque el libro de Daniel es una profecía de cosas que están pasando ahora. Él lo escribió hace muchos siglos, claro, en Babilonia. Pero es una serie de situaciones proféticas de lo que pasaría en el tiempo del fin. Y de lo que dice aquí va a pasar pronto también. Y en España, aunque no da nombres con específicos, da situaciones, actitudes, asuntos grandes que cambiará el mundo. El capítulo 8 de Daniel, versículo 23-25 dice, fíjese, y habla de los reyes, el final de los reyes, que ya se le ve el plumero a todos los reyes. Ya se le ve, ya la gente está hartita de los puestos siempre por el Vaticano. Agarritos al fleco de César, el clero y los reyes y todo. Jesucristo se ataba al rey, al capitalista, al César se ataba a Jesucristo. El capítulo 8, versículo 23-25 dice, Daniel, de lo que va a pasar pronto, y en la parte final del reino de ellos, habla de los reyes, en la parte final caerán todos.
a medida que los transgresores, son los criminales, los ladrones, satanistas, actúan hasta lo completo, se pondrá de pie un rey de fiero semblante, o sea, un tío auténtico, con valor, con carácter, y que entenderá dichos ambiguos, que entenderá enigmas y misterios, todo. Y su poder tiene que hacerse potente, pero no por su propio poder. Y de manera maravillosa causará ruina y ciertamente tendrá éxito y obrará con eficacia y realmente reducirá a ruina a poderosos. Daniel capítulo 8, versículo 24. Un rey de fiero semblante que saldrá en escena y que hará grandes asuntos, caerán reyes y que causará ruina a muchos poderosos que han hecho daño a la humanidad durante muchos siglos. Y será un cambio mundial para bienestar de todos. Serán revelaciones extraordinarias para el bienestar de nosotros. Será un cambio mundial, porque la humanidad en general necesita un cambio, un sosiego, una esperanza, pues ya el mundo vive en temblor, conflictos en todos sitios. Miren cualquier parte del planeta y verá conflictos, manifestaciones, descontentos, quebrantos. No hay paz. La va a haber. Porque el mundo entero, el planeta Tierra, nuestra humanidad, la entera creación, dice la Biblia, ¿quién controla, quién gobierna? Dios. ¿No dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, lo que dice es, no dice Juan, que muchas veces no conoce la Biblia, Juan es un apóstol de Jesucristo, como Mateo, Lucas, Marcos, tal, pero Juan escribió cartas después a congregaciones, que se formaban congregaciones de cristianos verdaderos, para ir a predicar a la gente, para ir a enseñar lo que hizo Jesucristo, la copia, para ir a la gente de casa en casa, de pueblo en pueblo, de Señor, el reino de Dios viene, Dios va a hacer un cambio mundial, van a venir los muertos en resurrección, va a haber paz en la tierra. Era el mensaje simple, así. No el gobierno humano, el gobierno de Dios, el Padre nuestro, venga a tu reino, decimos, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es el mensaje, no el hacer humo de incienso y ceremonias, vestidos y cruces, nada. Ese show no lo hizo Jesucristo, no lo hizo nadie. Sencillamente hablaba con la gente, miren, estos problemas acabarán un día, porque Dios ha previsto un gobierno para la tierra desde los cielos, un gobierno especial para que la gente en la humanidad viva en paz y vivan sanos, jóvenes, en paz unos con otros, para siempre, sin morir nunca más. Muy sencillo el mensaje. Entonces, el tiempo del fin se presentan grandes cambios. Como he leído Daniel, alguien se presentará y empezará a hacer descubrimientos y cambios que empezará a batir mucha gente. Muchos de los reyes son ilegales. Y aunque fueran legales, viven del titulito. No importa mucho la población o nada. Del titulito, se apegan al titulito, ¿no? Que somos del titulito de hay que cobrar. Y el Vaticano, pues encantado, ¿no? Ten en cuenta, volviendo a la actualidad, ese tema que es candente del Salvador. El Salvador. Pero Señor, era un foco infernal. Miles de jóvenes matando, destruyendo, violando, pero a diario nada y la policía le impedían los gobiernos antes de Bukele de hacer nada. Y los aplaudían. Hacían fiestas, hay vídeos con prostitutas, los gobiernos de las prostitutas hacían fiestas, todos estos criminales. Y hay una pobre mujer, una escena dramática, le exigían a la gente que le decía dinero, a la fuerza. Ellos, los criminales, eran los gobernantes, gobernantes sádicos. Y la iglesia aprobaba y los aplaudía. A todos. No aplaudía la boca en El Salvador. Y entonces a una pobre mujer le cortaron las dos manos, o con un hacha, porque no tenía por dinero para darles nada. Una pobre viuda. Y la aprobaron, corta las manos. La pobre mujer sale en escena, muchas veces la hacen llorando, sin manos. Y cogían las bandas esas, violaban a las mujeres, le decían a la gente que iba por la calle, dame dinero, venga, somos nosotros. Y le decían, le limpiaban todo lo que tuviera, y entraban en los bares, en los restaurantes, en el negocio, y venga, esto es nuestro. Así, una banda de miles. Y cuando llegó el señor Bukele, dijo, esto lo paro yo. Y formó hombres competentes, militares, policías, y lo acabó. Lo acabó.
Y empezó a coger a las bandas, venga, ni piedad ni nada, hacer unas cárceles modelas que de allí no salgan nunca, la mayoría. Allí morirán de viejos. Y entonces hizo que El Salvador, por ejemplo, es un modelo que digo que eso ya será en gran escala poco después, ya veréis. Y entonces cogió pues a todos los malvados pues encerrados. Y no solo eso, que trabajen. O sea, ahí y que trabajen, que se ganen lo que comen todos los días. Los sacan para trabajar, las reparaciones, lo que sea, vigilados todos, pero militares competentes, policía competente, día y de noche. Pero nada de mansiones, cárceles de lujo, de 5 estrellas y con restaurantes. No, no. Que paguen con sufrimiento, como han hecho sufrir a toda una nación. Y ahora, pues El Salvador, pongo este ejemplo de que esto es una pecata minuta. Lo que vas a hacer será más grande, lo que viene. De que El Salvador está contento. El señor Bukele, con su cariñosa esposa, pues sale y es un hombre inteligente. Y mucha gente los pagan, son malvados, que van a derrocar a Bukele, empezando por la iglesia. Y decía Bukele cuando hacían matanzas, pero miles, se asusta uno de ver a esa gente todos tatuados, con tatuajes demoníacos, con cuerno, con monstruo, con demonio, todo, un imperio satánico. Y dice que hacían esas barbaridades y decía Bukele, la iglesia no abría la boca, no decía nada, ¿no? Sí, sí, sí. Los aplaudían, ¿eh? Son buena gente. ¿Eh? Y ahora que los ha parado y que El Salvador llega a ser un país ya glorioso, visitado, turístico, reformando nuevas escuelas, cárceles para todos los miserables, y la gente ya tiene trabajo, tiene seguridad, puede salir a las calles, empieza a ser un país glorioso, visitado, y que el señor Bukele es un ejemplo para muchos gobiernos que le ven como un ángel, como un personaje limpio, seguro de sí mismo, inteligente, y un hombre que es verdaderamente un bendito para la nación de El Salvador y que ya es un ejemplo para muchos que quieren ser como él y lo están haciendo. Pero ¿quién abre la bocaza? La iglesia. Y los de los derechos humanos, que muchas veces le dice el señor Bukele dice, sí, sí, vosotros los derechos humanos, que pagan millones el sobre, ya saben de quién está hablando, y le acusan de malvado. Dice, ahora que hago paz en mi país y prosperidad y encierro a los criminales, ahora soy yo el malvado, ¿no? Y cuando estos criminales hacían matanzas y atrocidades y tortura, la iglesia miraba a otro lado y los de los derechos humanos también. Ahora vienen a acusarme a mí, o sea, a promover que yo soy el culpable de todos los males y que hay que soltar a esta gente y aplaudirle y volver a dejarles libre y darles dinero y prosperidad y aplauso y fiesta. Liberar a monstruos demoníacos. Y le dice, y la iglesia, no, que con esa hipocresía de siempre. Sí, porque vosotros tenéis que ver, sois el pueblo y los derechos y tal. O sea, muestran los políticos y con ese habla fariseaca siempre, sí, y tenéis, como diciendo, habéis equivocado, os han engañado. Ahora, claro, vosotros no sabéis que os están engañando, que ahora es un abuso, pobres estos chicos, que tal. Ahora pensárselo bien, ahora que, o sea, que tienen que pensarse. Y decía Bukele, ahora habláis la bocaza y cuando todas las matanzas que hicieron estos no abrís ni palabra, no decís nada. O sea que las víctimas no tienen ningún derecho. Son los criminales los que hay que apoyarlos y aplaudirlos. Son pobrecitos criminales sádicos, demoníacos, los que tienen los derechos. Pues todo el mundo está viendo que algo está pasando. Y todo el mundo, a manera, he puesto a Bukele porque hay otro, por ejemplo, en otro aspecto, el señor Trump es un presidente en otro país con otras circunstancias. Un presidente competente. No hay perfecto. No existe presidente perfecto. Solo los ángeles, solo Dios es perfecto. Pero dentro de la imperfección, cada país tiene el presidente que acontece, que es necesario para esa nación. Y el señor Trump, pues, tendrá sus defectos, pero ¿quién no los tiene? Cuando dijo Jesucristo aquella frase, cuando los israelitas, los fariseos, la religión que mató a Jesucristo, los escribas y fariseos, que le acusaban de todo, cuando hizo tantos milagros, Jesucristo curó a tanta gente, a todas las enfermedades las curó, y hizo milagrosamente que comieran miles, y la boda de Canaán, 1100 de litros de agua en buen vino, iba dando gloria y alegría. ¿Y qué eran los enemigos de Jesucristo? Los fariseos, la religión, acusándole de todo, que las obras las hacía porque los demonios le ayudaban, que el sábado comía, o sea, buscando, y hacen estos lo mismo. Al señor Bukele dice, y ahora el señor Trump, más o menos, por ahí, el señor Trump es un país, Norteamérica,
potente, es una potencia mundial bíblica. Es un país que merece el presidente que tiene, porque es un presidente que quiere levantar esa gran nación que ha quedado poco a poco en la ruina, porque el antiguo presidente, desgraciadamente, es una enfermedad, yo no sé, Alzheimer, como sea, que ya no sabe lo que hace la gente, la edad, la enfermedad mental, el cerebro no funciona y hacía cosas, pero no es maldad, que enfermo mental, pero no necesita un país, un enfermo mental que gobierne. Como pasó también era un enfermo mental de Stalin, hizo millones de cadáveres por todos sitios. No se puede dejar eso. En Norteamérica, pues el señor Trump es un ejemplo de viveza, de capacidad y que la gente respeta ya a Norteamérica. Empieza Norteamérica a subir a ser el pueblo norteamericano, la séptima y última potencia mundial angloamericana bíblica. Y tiene el presidente que tiene que tener. Y además tiene el presidente que está poco a poco haciendo y tratando de hacer justicia, hasta reprender y apresar a todos los traficantes de drogas y meterlos en la cárcel como Bukele para siempre. ¿El qué hacen ahora los enemigos? Acusar a Trump, acusar a Bukele. Ahora no, y los derechos humanos, ¿qué derechos? Los víctimas no tienen derecho, solo los agresores tienen derecho. Es una hipocresía total, total, total. Y la gente, claro, tratan esta gente que ve que va perdiendo el poder, los de los derechos humanos. Y le dice Bukele, ¿en qué país? Cualquiera de vosotros, de los políticos o la iglesia, ¿a cuántos inmigrantes ha metido el Vaticano en el Estado Vaticano? ¿Por qué no ha metido 1.000.000? ¿O 500.000? Ni uno. Pero instan a los gobiernos que meta, pobre gente que viene causando ruina y desastres, sin papeles, rompen los pasaportes, o sea, y exigen dinero, hacen barbaridades y millones y millones y millones sin descontrolado. Y el señor dice, el señor Bukele también, ¿por qué no los metes en el Vaticano? ¿Por qué no metes en el Vaticano 1.000.000 de estos pobrecitos que vienen en las pateras? Mételos allí. Ni uno, ni uno, ni mencionar. Ahora que los metan, que los metan, y así ellos quedan como los salvadores del mundo. A pobre gente, hay que meterlos, mételos tú allí. No, no, no. Ni habla ni uno. Pero que los más los metan todos. Y el señor Bukele dice eso, con toda sabiduría. Si alguno está desconforme, coja estos criminales que están en la cárcel y te los meto en tu país. Los dejo libres, pero mételos en tu país. No luego tu país los dejes libres y los mande a El Salvador otra vez, no. Verás como ni uno quiere uno de estos. Pero critican al señor Bukele por tal de llevarle la contra. Porque el señor Bukele es una luz resplandeciente para una nación. Ojalá todos los presidentes fueran como el señor Bukele o el señor Trump. Sería otra cosa. Pero ¿cuántos dictadores están esclavizando sus propios países? Se lo digan a Corea del Norte o se digan a otros países, esclavizando a la gente, pobre gente. Pero el señor Bukele liberando a la gente, engrandeciendo su país. Y el señor Trump lo mismo, a Norteamérica. Su lema es hacer grande Norteamérica de nuevo. ¿No es grande ese proyecto? Claro. Y de hecho ahora está luchando para apresar a traficantes de drogas que han hecho causantes de millones de muertos con la droga, que se los metan en la cárcel, lo mismo huele, y que de allí ya no salgan con vida. Las cárceles norteamericanas, los jueces norteamericanos actúan sabiamente como Bukele. Cuando entra uno de estos mangantes en la cárcel, causante de la muerte de tanta gente, ya de la cárcel es raro que salgan. Ya no salen. Y eso es el miedo que tienen todos de que ha entrado Trump en escena y, amigo, no se juega. Estas cosas están pasando en toda la Tierra. Y yo he puesto los ejemplos en algunos aspectos, no soy un político, porque decir, estas cosas están pasando, te están diciendo que el mundo necesita hombres como estos, pero no los hay, desgraciadamente. Pero Dios va a proveerlos pronto. Como dice la profecía de Daniel, que en el tiempo del fin aparecerá un rey de fiero semblante. Pero no dice dónde, que entenderá enigmas y misterios, dichos antiguos, dichos complejos, y que hará grandes proyectos con éxito, y todo el mundo le seguirá. ¿Quién cree que es ese rey de fiero semblante? Pero te dice el texto, Daniel capítulo 8, versículo 25, dice el texto, a la caída de estos reyes, ya están cayendo. Cuando la maldad sea grande, ya está pasando en todo el sitio, aparecerá este personaje. Ya lo veréis. Ya me encargaré yo. Lo digo de antemano y lo haré. De recordar al mundo la pobre gente. Eso será un hecho que no hay que olvidar. No es historia, bueno, eso. Perdone y olvida, ¿no? Los millones de criaturas que quemaron viva la Inquisición, vivos, en las plazas públicas para decir, mira, si no pagáis y si no obedecéis lo que decimos nosotros,
vosotros después, delante de todo el mundo, niños, niñas, mujeres, pobrecitas, decían a las mujeres, le cortaban los pechos, le quemaban la lengua, le sacaban los ojos. Los sadismos más grandes, los calabozos que yo jamás concebí. Ni los demonios temblarían del pavor de ver lo que hacían con esa gente. Perdona y olvida. ¿Está olvidado? No. Eso se recordará. Y todo lo que han beneficiado durante tantos siglos, apoyando a tantos dictadores en el Tercer Reich. ¿A quién hizo concordato con? El Führer del Tercer Reich, el Vaticano. Von Papen, en nombre de Adolf. Estado en el Vaticano felicitando al Tercer Reich y aplaudiendo. Y después de la guerra, vendiendo a cambio de toneladas de oro al Vaticano miles y miles de pasaportes falsos para todos los neonazis huyendo a Argentina. Dios no olvida. Dios no olvida. La justicia llega, lenta, pero al final llega. Y cuando venga, que ya viene, veréis que El Salvador será convertido, más o menos, la filosofía del Salvador, en toda la tierra. No porque los gobiernos humanos lo puedan o lo quieran hacer. ¿Qué estás pidiendo a Dios encarecidamente en la oración modelo de Jesucristo, el Padre Nuestro? ¿Qué estás diciéndole a Dios? ¿Qué le pides? Padre Nuestro que estás en los cielos, medítelo. Santificando el nombre de Dios, santificado sea tu nombre. Santificar quiere decir limpiar el nombre de Dios, que se ha ensuciado tantas veces. Y que se haga tu voluntad, le dices a Dios, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. En el cielo ha habido paz siempre. En la tierra la va a haber pronto siempre. La paz significará que será una ejecución de millones de malvados y que será una liberación de la humanidad completa y que la gente dejará de enfermar, de envejecer y de morir. Parece un increíble, pero por último siempre leo algún texto de estímulo de la Biblia, siempre para que no sean mis palabras. Bueno, esto sería bueno, sí, pero no. La Biblia lo dice. Bien. Un texto interesante que muchos quizás lo han leído, pero no lo entienden, porque lo que ha hecho la religión es cobrar bodas, bautizos, entierros, funerales, misas, ceremonias, procesiones, bla, 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 bla. Cobrar del gobierno y aquí y allá, y cobrar y vivir en palacios cardenalicios, buena ropa, lujos, cuadros intensos, ceremonias, vestimentas, y cobrar. Y la gente, pues, echándole humor de incienso y crucecitas. Van repartiendo crucecitas a todo el mundo, los crucifican a todos. Ellos, el pago es dan cruces, ya está. Dando una cruz ya está servido. En la 1 Corintios capítulo 15, versículo 31 y 51 y 52. Pero fíjese, esto parece increíble, ¿no? Si esto parece que lo que voy a leer ahora lo dice la Biblia. Pero la gente, bueno, ¿qué quiere decir eso? Dice, 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice, miren, les digo un secreto sagrado. Escribe Pablo. Miren, capítulo 15, 1 Corintios 51, 52. Miren, les digo un secreto sagrado. No todos, habla de la humanidad, claro, ¿eh? Nos dormiremos en la muerte. O sea, no todos moriremos, dice, pero todos seremos cambiados. O sea, todo la humanidad. Cambiado. Es decir, el cambio. Lo voy a poner en mis palabras. Cambiados, que personas que son enfermas, que son viejos, que son deficientes mentales, que son tal, que son... De la noche a la mañana se pondrá joven, chicos y chicas, mujeres, jóvenes y sanos, alegres. Si alguien estaba mal de la vista, o era cojo, o era tan manco, ¿cómo hizo los milagros Jesucristo? Rápido. Les sentaban a los enfermos, pum, 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 curados de cualquier enfermedad, rápido, ya. Y los muertos los resucitaban enseguida. Pero esto lo va a hacer en gran escala, mundial. Miren, les digo un secreto sagrado. No todos nos dormiremos la muerte, o sea, no todos moriremos. Pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos, o sea, todos los que han muerto en la historia, serán levantados incorruptibles y nosotros, los que vivamos en este tiempo de fin, seremos cambiados. La promesa es que todas las amarguras, toda la historia de drama, de guerra, de injusticia, Dios hará una limpieza en seco de los verdaderos responsables en Armagedón.
Y mucha gente, millones que han sufrido tanto y sufren de las atrocidades, de la injusticia, la corrupción, el satanismo, la filosofía, las van a pagar. Un rey de fiero semblante aparece en escena y al tender enigmas y misterios, definir, revelar misterios, será un abrir de los ojos a la humanidad y la gente mirará quién le hizo tanto daño durante toda la historia hasta el día de hoy y se vengará. Dios dejará una locura colectiva, dicho de una manera, para que hagan justicia. Lo dice la Biblia. Y nosotros seremos cambiados. Seremos testigos oculares del juicio de Dios, Armagedón. Y veréis como sí hay justicia. Y los sobrevivientes, si Dios quiere, tenemos la oportunidad de vivir para siempre en la tierra, sin morir ni envejecer. Y los que han muerto durante toda la historia de Adán y Eva, volverán a la vida. La resurrección de justos como injustos. El sacrificio de Jesucristo fue necesario para que Dios perdone a toda la humanidad, los que viven y los que han muerto. Vuelten a la vida y a vivir felices, sanos. El sistema satánico deshecho y todos los malvados que han hecho tanto daño a la humanidad, pocos cortes de pelo le quedan, muy poquito. No se escapará ni uno. Para Dios no hay cuánto vale mi vida. La vida hay que ganársela, haciendo la voluntad de Dios, no pagando funerales, misas, ceremonias. Y no es comprar tu vida eterna, es hacer lo que Dios quiere para que vivas para siempre. El fin del sistema satánico está ya en funciones. Y veréis el día de juicio de Dios. Qué alegría para la humanidad ver que hay justicia de verdadera, como hace Bukele, un ejemplo vivo para toda la humanidad y para siempre.